Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a analizar a fondo un choque legal que tiene a Colombia en vilo. Se trata de la batalla entre el ex fiscal general Eduardo Montealegre y Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, una disputa que definitivamente va mucho más allá de un simple tecnicismo legal. Porque Montealegre acusa a un juez de manipular el juicio en favor de Uribe. Y no solo eso, lo acusa justo cuando un testigo clave estaba por declarar sobre su supuesta conexión con crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo fascinante es que Montealegre no solo presenta una queja legal, va más allá y públicamente llama a Uribe criminal de guerra. Una acusación muy fuerte, ¿no? ¿Qué tan sólida es la evidencia contra Uribe? Bueno, esa es la gran pregunta. La respuesta de Lombana no se hizo esperar, por supuesto. Su estrategia se basa en presentar a Uribe como víctima de una persecución política. Ataca la credibilidad de Montealegre y dice que el juez no actuó imparcialmente. Es interesante cómo Lombana usa palabras como desmedro y destrucción al describir la situación de Uribe. Apela a la emoción, ¿no? Busca generar empatía. ¿Crees que es una táctica efectiva para contrarrestar las graves acusaciones de Montealegre? Es la gran pregunta. Montealegre argumenta que la evidencia contra Uribe es abrumadora, pero Lombana insiste en su inocencia porque no hay una condena formal. Plantea una pregunta interesante. ¿Puede alguien ser considerado culpable sin un veredicto? Es un debate muy complejo que nos lleva a pensar en figuras históricas, por ejemplo, que murieron antes de enfrentar juicios por sus actos. La ausencia de una sentencia borra sus acciones. ¿Qué significa esto para la percepción pública en un caso tan polarizante como el de Uribe? Y además de todo esto, tenemos el tema de la prescripción, que se acerca en el caso de Uribe. ¿Qué significa esto para el juicio? Hay un límite de tiempo para presentar cargos contra Uribe. Si el juicio se prolonga demasiado, podría ser desestimado sin un veredicto, dejando muchas preguntas sin respuesta. Si Uribe es inocente, ¿por qué no renunciar a su derecho a la prescripción? ¿Por qué no buscar limpiar su nombre de una vez por todas? Lombana no responde a esa pregunta directamente. Insiste en que solo siguen el procedimiento legal adecuado. ¿Será que están tratando de ganar tiempo o realmente confían en la inocencia de Uribe? Lo que me llama la atención es la aparente contradicción entre la estrategia legal y la percepción pública. Sí, porque aunque Uribe gane legalmente, la duda podría persistir, especialmente considerando que, según una encuesta, hay un apoyo abrumador a la postura de Montealegre. Es decir, para muchos colombianos, la falta de una condena no borra la gravedad de las acusaciones contra Uribe. Exactamente. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo influyen las dinámicas de poder y las lealtades políticas en casos de alto perfil? Uribe fue presidente por 8 años y todavía tiene mucho apoyo. Y sus partidarios lo defienden con mucha fuerza. Entonces, tenemos un escenario legal tenso en desarrollo, mientras el reloj avanza hacia el plazo de prescripción. Sin importar el resultado final, este caso tendrá un impacto duradero en Colombia. Una historia de justicia, rendición de cuentas y cómo las sociedades se enfrentan a un pasado controversial y no terminado. Definitivamente, este caso toca temas muy sensibles y despierta muchas emociones. Se siente la tensión en las declaraciones de Montealegre y Lombana. Ambos defienden sus posturas con pasión. Y su lenguaje lo refleja. Montealegre usa términos fuertes y directos. Llama a Uribe criminal de guerra varias veces. No se guarda nada. Es cierto, va directo al grano. Y lo respalda haciendo referencia a eventos específicos como las masacres de El Aro y La Granja. Son solo dos ejemplos. Hay muchas acusaciones sobre la participación de Uribe con grupos paramilitares durante su tiempo como gobernador de Antioquia y luego como presidente. Mucha historia detrás de todo esto. Pero Lombana intenta pintar una imagen muy diferente de Uribe. Exacto. Usa palabras como desmedro y destrucción para describir la situación de Uribe. Busca que lo veamos como una víctima cuya reputación está siendo destruida por las acusaciones. Apelar a la emoción en lugar de solo a los argumentos legales es una táctica poderosa. Y se inserta en una narrativa más amplia que Uribe y sus partidarios han cultivado durante años. La idea de que Uribe es un líder fuerte que salvó a Colombia y que cualquier acusación en su contra es un ataque político. Se convierte en una batalla de narrativas, una lucha por cómo la historia recordará a Uribe. Exactamente. Este caso es un ejemplo de esa lucha. Volviendo al tema del plazo de prescripción, me sigue intrigando la respuesta de Lombana. ¿Por qué Uribe no renunciaría a su derecho si es inocente? No querría limpiar su nombre. Esa sería la lógica, ¿no? Pero Lombana no responde directamente. Se escuda en tecnicismos. ¿Será que les preocupa más ganar legalmente que demostrar la inocencia de Uribe? Es una pregunta válida y nos hace pensar si hay una desconexión entre la estrategia legal y la percepción pública. Porque incluso si Uribe gana legalmente, la sospecha podría persistir. Especialmente considerando el apoyo a Montealegre, según esa encuesta. Para muchos, la falta de una condena formal no borra las acusaciones.
Este caso plantea preguntas fundamentales sobre la justicia, la rendición de cuentas y cómo lidiamos con figuras acusadas de crímenes graves. Sí, nos recuerda que la justicia puede ser un proceso largo y complicado, con muchos obstáculos e intereses en conflicto. Y en un caso como este, con acusaciones tan graves, el debate y el escrutinio son inevitables. Absolutamente. Y es probable que el debate siga mucho después de que terminen los procedimientos legales. Ni siquiera hemos mencionado los intentos de Lombana de enmarcar esto como un ataque político de los opositores de Uribe, incluyendo al expresidente Santos y al actual presidente Petro. Ah, sí, la clásica defensa de persecución política. Es común en casos de figuras de alto perfil, especialmente cuando tienen poder e influencia. Y Lombana lo está usando, sugiriendo que Uribe está siendo atacado por sus creencias y acciones pasadas. Incluso dice que el juez tiene un sesgo contra Uribe y le ha negado un juicio justo. Lo que Montealegre niega, por supuesto. Dice que Lombana solo quiere distraer la atención de la evidencia y retrasar el proceso. Es un ida y vuelta, con cada lado acusando al otro de jugar sucio. Y depende de cada quien decidir a quién le parece más convincente. Pero esto va más allá de los argumentos legales y la política. Se trata de las presuntas víctimas de los crímenes de los que se acusa a Uribe, sus familias y su búsqueda de justicia. Por supuesto. No podemos olvidarnos de ellos. Sus voces merecen ser escuchadas y su dolor reconocido. Sí, a veces en medio de todo el debate legal y la política nos olvidamos de las personas que sufrieron las consecuencias de lo que pasó. Este caso tiene un impacto humano muy fuerte que no podemos ignorar. Totalmente. Más allá de las estrategias legales y las declaraciones, hay personas que buscan justicia y reparación por el daño que sufrieron. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto importante en este caso. ¿Cómo está reaccionando la gente en Colombia a este enfrentamiento entre Montealegre y Lombana? Mencionaste encuestas que muestran apoyo a la postura de Montealegre, pero Lombana dice que hay una mayoría silenciosa que apoya a Uribe. ¿Cómo interpretamos esta división en la opinión pública? Es una pregunta clave. Hay que analizar no solo lo que se dice, sino también quién lo dice y a quién va dirigido el mensaje. En Colombia, con su historia de conflicto armado y polarización política, la figura de Uribe despierta pasiones encontradas. Para algunos es el héroe que combatía la guerrilla y trajo seguridad, pero para otros es una figura controvertida, asociada a violaciones de derechos humanos y al paramilitarismo. Exacto. Y esas visiones opuestas se reflejan en cómo la gente interpreta la información y se posiciona frente al caso. No es solo evaluar la evidencia legal, sino también cómo se percibe a Uribe y su legado. Lo interesante es que Lombana parece entender esa división y la usa en su defensa. Al hablar de una mayoría silenciosa, busca movilizar a quienes simpatizan con Uribe y que pueden sentirse incómodos con las acusaciones. Es inteligente porque apela a la identidad y a la lealtad. No se trata solo de convencer con argumentos, sino también de generar un sentimiento de pertenencia a un grupo que se siente atacado. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo influyen las dinámicas de poder en este caso? Uribe fue dominante en la política colombiana durante años y todavía tiene mucha influencia. ¿Puede esa influencia afectar el proceso judicial? Es una pregunta importante y no es fácil de responder. La justicia debería ser imparcial e independiente de la política, pero es difícil negar que el poder puede influir en las decisiones, incluso en la justicia. En este caso, vemos que Lombana no solo se defiende de las acusaciones contra Uribe, sino que también cuestiona la legitimidad del proceso, acusando al juez de parcialidad y a Montealegre de tener motivaciones políticas. Es una estrategia que busca sembrar dudas sobre el sistema judicial para de alguna manera deslegitimar una posible condena contra Uribe. Al mismo tiempo, busca presentarlo como víctima de un complot de sus enemigos. No se trata solo de defender su inocencia, sino de crear una narrativa que lo proteja de la condena social. Es una narrativa que conecta con quienes ven en Uribe un líder fuerte e incorruptible que ha luchado contra las élites y la izquierda radical. Cualquier acusación es una maniobra para destruirlo y silenciarlo. Y esa percepción complica el panorama. No se trata solo de si Uribe es culpable o inocente legalmente, sino de cómo se interpreta su figura en un contexto social y político polarizado. Este caso, más allá del resultado legal, ¿tendrá un impacto duradero en Colombia? ¿Reabrirá heridas del pasado y alimentará las divisiones que todavía existen? Es muy probable. Nos hace pensar en los desafíos que enfrenta Colombia para ser una sociedad más justa y reconciliada, donde el Estado de Derecho sea lo primero y la memoria histórica se base en la verdad y la reparación a las víctimas. Es un proceso difícil y doloroso, pero es fundamental para un futuro más democrático y pacífico. Sin duda. Y este caso, con todo lo complejo que es, nos da una oportunidad para pensar en esos desafíos y buscar soluciones para una Colombia más justa. Y hablando de complejidades, hay algo que no hemos explorado: las consecuencias legales de este caso. Si Uribe es condenado, ¿qué significaría para él y para su legado político? Sería un terremoto político en Colombia.
Uribe ha sido una figura central durante décadas y una condena por crímenes tan graves sería un golpe terrible para él y sus seguidores. Habría un antes y un después en la política colombiana. Una condena a Uribe podría ser la caída del uribismo como fuerza política y abriría un nuevo capítulo en la historia del país, con un cambio en las fuerzas políticas y en el debate público. Y si lo absuelven, ¿qué podemos esperar? ¿Se reforzaría la imagen de víctima que ha creado Lombana o la duda persistiría? Es difícil predecirlo con certeza, pero es probable que la polarización política aumente. Sus seguidores celebrarían la absolución como una victoria, mientras que sus detractores seguirían cuestionando su inocencia y la impunidad en Colombia. En cualquier caso, este juicio marcará un antes y un después en Colombia y tendrá consecuencias a largo plazo, tanto en la política como en la sociedad. Así es. Y nos recuerda que la justicia, más allá de los veredictos, debe ser un proceso continuo que busque la verdad, la reparación a las víctimas y una sociedad más justa para todos. Un proceso complejo y desafiante, al que no podemos renunciar si queremos un futuro mejor para Colombia. En medio de todo esto, no podemos olvidar el factor tiempo. El plazo de prescripción se acerca, y si el juicio no avanza rápido, el caso podría cerrarse sin un veredicto. Sí, es como una carrera contra reloj. Cada día que pasa aumenta la incertidumbre sobre si habrá justicia para las acusaciones contra Uribe. ¿Qué pasaría si el caso se cierra sin un veredicto? ¿Sería una victoria para Uribe y sus seguidores? ¿O dejaría una sensación de impunidad y desconfianza en la justicia? Es difícil de predecir. Seguramente causaría frustración en ambos lados. Quienes creen que Uribe es culpable sentirían que no hubo un juicio justo, y quienes lo defienden podrían decir que las acusaciones no tenían fundamento. Cerrarlo sin un veredicto solo profundizaría las divisiones en Colombia. Dejaría preguntas sin respuesta y aumentaría la polarización. Y lo que es peor, podría sentar un precedente peligroso. La gente pensaría que los poderosos están por encima de la ley y pueden escapar de la justicia. Esto hay que evitarlo. La justicia tiene que ser transparente, imparcial y rápida para ser creíble. El tiempo no puede ser un obstáculo para la verdad y la reparación a las víctimas. Totalmente de acuerdo. Este caso es una prueba para el sistema judicial colombiano. ¿Cómo se resuelva afectará la confianza de la gente en las instituciones? El caso de Uribe es mucho más que un juicio. Es un reflejo de la compleja sociedad colombiana, sus heridas del pasado, sus divisiones políticas y sus retos para un futuro más justo y democrático. Es una historia que todavía no termina. Hay que estar atentos a lo que pase, esperando que la justicia, tarde o temprano, hable con la verdad y la imparcialidad que este caso necesita. Y para profundizar en este y otros temas importantes para Colombia, visiten el canal de YouTube de Voces de Colombia. Encontrarán análisis, entrevistas y reportajes que les ayudarán a entender mejor la realidad del país. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para que sigamos siendo un espacio de información independiente y serio. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.